Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Saludos mis hermanos, qué bueno nuevamente estar con ustedes a través de esta línea de comunicación. Creo que la tecnología es un regalo de Dios para nosotros en este tiempo y con el cual nosotros podemos identificar y reconocer que es una herramienta esencial, principalmente en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo, donde muchas iglesias han tenido que cerrar sus puertas por las diferentes adversidades que están enfrentando, entre ellas el coronavirus, que estamos enfrentando como sociedad. Y es mi exhortación, ¿verdad?, que te cuides, que tomes las medidas preventivas, pero que en ningún momento le des la corona de gloria que solo le corresponde a Cristo a ninguna circunstancia. Entonces que podamos nosotros reconocer que Cristo es el único Rey que vive y reina en nuestras vidas y que no hay nada que nos detenga más que solamente la voluntad de Dios, ¿verdad? Y creo que esa es la única manera en que podremos nosotros ver la circunstancia como una escuela, como una universidad, como un instrumento de Dios que nos llevará a ver y comprender muchas cosas en cuanto a los procesos de Dios para con nuestras vidas y con las cuales seguiremos siendo formados a la imagen de Cristo. Por eso me gusta este versículo que nos compete hoy en esta mañana de miércoles. Creo yo que son unos versículos muy puntuales a lo que estamos viviendo como sociedad, como iglesia, porque Pablo se enfoca en este segundo capítulo de Segunda de Timoteo a darnos unos principios muy prácticos en cuanto a lo que es la expresión de la vida de Dios en nuestro diario vivir. Porque como hemos dicho antes, es importante repetirlo, nosotros no somos unos religiosos que solamente expresamos o manifestamos la presencia de Dios cuando nos reunimos. Creo yo que nosotros somos la iglesia del Señor, que es mucho más allá que una religión, donde el Dios que habita en nosotros se expresa, se manifiesta en nuestro diario vivir, no solamente cuando nos postramos de rodillas, sino en cada cosa que hacemos. Ahí está la manifestación gloriosa de Dios, porque no estamos hablando de un lugar santo, estamos hablando de una vida santa de los hijos de Dios. Y no es santa porque nos comportamos bien, es santa porque habita dentro de nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos lleva en santidad y en verdad cada día. Y el versículo que nos compete hoy es el versículo 9. El apóstol Pablo habla de estas características que tiene un hombre o una mujer de Dios cuando ha recibido la vida de Dios. Y el versículo 9 dice así, en el cual, voy a leerlo desde el versículo 8 para que veamos el contexto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra del Señor no está presa. Hay muchas cosas que pudiéramos adquirir de este solo versículo, pero lo primero que te quiero decir es que el hecho de que estemos en el Evangelio, el hecho de que estemos en Cristo, el hecho de que Dios esté a nuestro favor, el hecho de que la gracia de Dios sea suficiente para nosotros cada día, el hecho de que tú y yo tengamos la vida de Dios habitando en nosotros, no significa que no enfrentemos penalidades, no significa que no enfrentemos sufrimiento. El que nos está escribiendo aquí es el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, un hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, un hombre que tenía un entendimiento muy puntual en cuanto a lo que es la gracia y la obra redentora de Cristo. Y él dice que por causa del Evangelio, él está enfrentando y sufriendo penalidades. Y así mismo tú y yo, mi hermano. El hecho de que estemos en Cristo no significa que no enfrentemos circunstancias adversas. Es más, este coronavirus que estamos enfrentando como sociedad es algo que afecta tanto a cristianos como no cristianos. Es algo que afecta como a hijos de Dios, como a los que no son hijos de Dios. Es algo que afecta como a aquellos que son espirituales como carnales. Porque es una consecuencia de la naturaleza caída de esta creación. Pero porque enfrentemos penalidades no significa que no somos hijos de Dios, no significa que el favor de Dios no esté a nuestro favor, no significa que la gracia de Dios no esté abundando en nuestra vida.
Lo que sí significa es que enfrentaremos circunstancias, pero gracias al Evangelio de Cristo, Dios nos ha dado el poder y la herramienta necesaria para que tú y yo podamos salir victoriosos de esa penalidad. Porque de algo quiero decirte, mi hermano, esto que estamos experimentando hoy como sociedad a nivel global no es permanente, es algo temporero que tarde que temprano podremos ver la victoria de una manera gloriosa. Es más, permíteme decirlo de una mejor manera, en medio de la circunstancia podemos vivir en victoria, porque nuestra victoria no depende de si las cosas salen como yo quiero. Nuestra victoria depende del Cristo que ha decidido vivir en nosotros para expresarse a través de todo lo que hacemos, porque gracias a que hemos sido llenados con el Espíritu Santo, Dios habita en nosotros. Lo segundo que nos dice David frente a la circunstancia que él estaba viviendo, no era solo que él enfrentaba penalidades por causa del Evangelio, sino que también su fama, su prestigio, su reputación se había caído por el piso por causa de lo que él estaba enfrentando. Mira cómo dice el apóstol Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor. En otras palabras, había caído en la cárcel, había caído preso por una circunstancia que iba más allá del entendimiento de la carnalidad de los hombres, y entonces ellos lo habían metido preso por causa del Evangelio. Y Pablo dice, me han metido como un malhechor, como si fuese un delincuente. Y lo que Pablo nos está diciendo es que no me importa la reputación que yo tenga frente a los hombres, siempre y cuando yo tenga la aprobación divina. No importa qué persona me aplaude, no importa qué persona me critica, no importa qué persona puede estar en favor o en contra de lo que yo estoy haciendo. Lo importante no es la aprobación de los hombres, lo importante es la aprobación divina. Y Pablo está diciendo aquí que por causa del Evangelio podremos nosotros ser criticados, podemos ser nosotros vituperados, podemos ser nosotros tomados como malhechores, pero lo que no podemos perder de vista es el hecho de que al que tenemos que agradar es a Dios que nos llamó. Y lo tercero que nos dice el apóstol Pablo es que la circunstancia nuestra es una, pero la realidad espiritual que Dios nos presenta es otra. Me gusta como dice ahí, yo sufro penalidades, yo he sido tomado como malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Lo que Pablo está diciendo es, mi circunstancia es temporera, pero el propósito de predicar la palabra es eterno, ese permanece para siempre. Y es por eso, mi hermano, que tú y yo en esta mañana de miércoles podemos mirar la vida con la frente en alto y reconocer de que no hay circunstancia de que nos robe la victoria que tenemos en Cristo, de que no hay circunstancia que nos quite el propósito eterno que tenemos en Él, que no hay adversidad que sea más grande que el Dios al que tú y yo le servimos, y que no hay nada que nos pueda detener, porque el Dios que nos llamó es el mismo Dios que nos sustenta. Por ende, tú y yo podemos pararnos firmes en la verdad de Dios y reconocer que Dios está de nuestro lado. Y si Él está de nuestro lado, no hay coronavirus que nos pueda quitar la mirada de la meta, y es de que Cristo sea glorificado en todo tiempo. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, invitándote a que compartas esta palabra con alguien. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación, que prontamente nos estaremos mudando, y a partir de febrero estaremos en una nueva dirección, en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.